Queridos amigos y amigas, agradezco la invitación de Derecho y Debate para intercambiar algunas ideas sobre el estado de la cuestión, de cómo se protege a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta exposición, que es solicitada para iniciar un conversatorio, que es un conversatorio interno, va a proyectarse también para un conocimiento más general. Ya depende de la organización si las preguntas que nos van a hacer después trascenderán o no. Yo solamente estoy autorizado a proyectar en su momento la exposición en sí. Es un tema que nos viene muy de cerca. Nosotros éramos adolescentes cuando el fenómeno de Sendero Luminoso y después el MRTA se resalta en el país. Tomamos más plena conciencia de esto cuando ingresamos a la universidad. Cuando ingresamos a la universidad nos encontramos con algún nivel de organización desde los estudiantes para ir tocando el tema. Y hubo cosas que nos afectaron directamente. Nos afectó directamente encontrar en la Facultad de Derecho una persona que ya está retirada, que era conserje de la facultad, que venía de Chuchi. Para quienes no están al tanto, Chuchi fue el primer lugar en toda la República del Perú donde Sendero hace su primer atentado. Y teníamos directamente expresiones de conversaciones con Mauro, el contarnos cómo había pasado esto ahí. A poco tiempo de esto, la, la, ya veíamos en nuestra universidad, en origen, la Universidad Católica del Perú, cómo algunos compañeros y compañeras tenían algunas reuniones reservadas, por decirlo menos, y el comentario que se formulaba en esos casos era el de se han ido al mundo. La gente, pues, Sendero no hizo ni el MRTA un espacio de organización de la subversión, pero es un espacio de captación de cuadros. Pero las cosas tocan directamente la puerta de la universidad. Para un chico de 17, 18 años esto realmente fue impresionante. Tocan la puerta de la universidad porque tiene un padre acongojado, su nombre es Cromwell Castillo, y su hijo, amigo de varios de nosotros y nosotras, había ido a hacer un trabajo de proyección social. La universidad tenía en esa época una dirección académica de proyección social y extensión universitaria, encabezada por una persona muy dinámica como Carmen Douso, que nos ha dejado físicamente hace muy poco, y que pues hacíamos proyectos en diferentes partes, ¿no? De la ciudad de Lima o incluso fuera de la ciudad. Y nos enteramos por Cromwell que su hijo, Ernesto Castillo padre, había ido a hacer uno de los trabajos de proyección social de la universidad y eh, cayó una bomba
todo el mundo salió corriendo, apareció la policía, Castillo Páez usaba lentes, le rompieron los lentes, se lo pidió todo el mundo, lo metió en un carro y hasta hoy no se ha encontrado a Castillo Páez. Hubo un seguimiento porque supuestamente alguien vio que lo metían en una comisaría. Hubo una jueza valiente en esa época que fue a mirar, le plantearon el habeas corpus y fue a mirar el parte y el parte estaba roto. Era época donde los partes policiales se hacían, como muchas comisarías todavía pasa, se hacían de manera escrita, nada de computadora ni estas cosas. Y bueno, acompañamos a Cromwell en el seguimiento del caso a nivel interno, donde hubo una inexplicable sentencia de la Corte Suprema de aquel entonces, pero un razonable pronunciamiento de la Corte Interamericana, que lleva a su vez a que muchos, pero muchos años después, la Corte Suprema determine quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada y hoy a todas luces muerte de Castillo Páez. Pues desde allí ya una vinculación más directa a todos estos. Empujamos mucho para que se reanudara, porque había estado cerrado muchos años, estaba en la currícula de la Facultad de Derecho, el curso de Derechos Humanos, que era un electivo. Y claro, nosotros pensábamos, estábamos ya en mitad de los, mitad para abajo de los 80, entrando a los 90, época de dura en la ciudad y en el campo, sin duda. Y claro, el profesor Recurso comienza a explicarnos que hay un sistema universal de protección de derechos, que hay sistemas regionales, un sistema regional que nos corresponde, es el interamericano, y que hay una comisión, y que hay un aporte. Nosotros decíamos, y bueno, cuando vemos los problemas concretos, ¿cómo resolvemos? Fuimos a hablar un grupo con el profesor, que en ese momento usaba unos bigotes, se mueve los bigotes, se ríe y dice, ¿y cómo creen ustedes que van a poder proteger los derechos si no conocen los mecanismos instituidos para dicha protección? Fin de la conversación. Y entendido el mensaje. Desde allí hemos tenido la experiencia de ser durante 3 años el país con más extraños desaparecidos del mundo y durante la década de los 80 y principios de los 90 el país con más recomendaciones de la Corte Interamericana y condenas de la Corte Interamericana. Es más, el sistema que hoy maneja la Corte, pero después, um, cuenta con unas audiencias de seguimiento y cumplimiento de los casos ya resueltos por la Corte, que se instituye precisamente por 5 casos peruanos. La cosa fue dura, fue muy. Antes de Castillo Páez había estado Malpartida Páez y un alumno Aguilar, y sus cuerpos fueron encontrados en zona militar y como en una dinamita que era la que habitualmente se usaba en las Fuerzas Armadas. Con esto no estoy descalificando la valiosa labor de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario.
pero creo que sí es necesario distinguir la paja del trigo. Como bien dijo la Comisión de la Verdad, la mayor parte de personas fallecidas fueron ciudadanos de a pie, como nosotros y nosotras, y después gente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales que supusieron su vida a disposición de todos y todas nosotros. Se fue fortaleciendo entonces y nos fuimos enterando mejor y articulando mejor a un trabajo de protección supranacional, a un trabajo de protección en el plano estatal. Y lo que siempre no suele hablarse cuando se habla de un curso de derechos humanos, ¿no? O en una conferencia de derechos humanos, el trabajo de la sociedad civil preocupada en cómo averiguar qué pasó en cada caso concreto, pero sobre todo preocupada por las condiciones de que son víctimas, que en algunos casos llegan a aparecer, son, quedan heridos, quedan golpeados o de su entorno más cercano, familiar y ubicado. Bueno, en el esquema de la protección supranacional existe, como bien sabe la mayoría de quienes están en esta reunión, y de repente refrescamos la memoria de quienes vayan a escuchar esta grabación, existe lo que se llama el sistema universal, basado en la protección de derechos humanos en torno a dos tratados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y ahí se ha entendido también la cobertura para lo cultural de principio y posteriormente de lo ambiental. ¿Cuál es el problema de estas instancias? Tienen comités que hacen una labor muy valiosa, que hacen informes muy importantes, pero no cuentan con un tribunal. Ojo, ojo. A nivel internacional, se le va a decir, hay una Corte Penal Internacional, que esa Corte no depende de Naciones Unidas. De Naciones Unidas depende el Comité de Derechos Humanos, Comité para Protección de los Derechos de la Mujer, una serie de articulaciones que se han generado frente al convenio de OIT sobre pueblos indígenas, suma y sigue. Pero la Corte Penal Internacional es una asociación de particulares que, a diferencia de todo el mecanismo de protección, más allá de cada estado en particular, no incide sobre el estado, no incide sobre Perú, o sobre Chile, o sobre Bolivia. Incide sobre la persona que vulneró nuestros derechos en particular. En los otros casos son los estados quienes asumen la responsabilidad, ya sea porque han vulnerado algún tratado o porque en algunos casos se han opuesto a ciertas consideraciones que se han convertido en costumbre internacional, pautas de orden público internacional, lo que se conoce como el COFES. Hay algo que, aunque no lo haya firmado, se ha impuesto de tal manera, todos y todas lo respetan de tal forma que en la evaluación que se me haga se va a tomar en cuenta. O sea, la Corte, eh, Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional no está en estructura de Naciones Unidas. Vamos directamente con nuestros casos. Sí hay una Corte Internacional de la Haya que
en Naciones Unidas, pero su tema no es el de la defensa de derechos, ojo, es más el del respeto de parámetros de vulneración de consideraciones humanas, es el llamado, creo, la Corte de la Haya, ¿no? Allí se plantean cosas como el problema que tuvimos de límites marítimos con Chile. Cuando yo recurro al mecanismo de protección supranacional, o sea, del sistema, entonces ahí tengo que distinguir entre el sistema universal y los sistemas regionales. Si recurro a uno de ellos, en principio no puedo recurrir al otro. Y en cualquier caso, tengo que agotar la protección interna, los mecanismos que mi Estado me facilita. Y si esos mecanismos ya han sido agotados o se devienen en vías no idóneas, es que se va a proceder a plantear la discusión del tema en un escenario fuera del país. La particularidad que va a tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas regionales, como el europeo, aquí no todos los casos llegan a la Corte. Hay una instancia previa, se tuvo en Europa y se suprimió, una instancia previa que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, con representantes elegidos por los estados, con un manejo donde hay unos países que son muy conscientes de que lo que se está planteando es alguien para la protección de los derechos comprometidos, y otros que lo que eligen son funcionarias o funcionarios, más bien que no se dan cuenta cuál es su rol y tratan de proteger al Estado. No es que el Estado sea siempre malo, ¿no? Pero el Estado tiene que pasar, si lo que va es a buscar garantizar el interés general, el interés público, el interés social, no se puede dejar pasar las responsabilidades del Estado. Eso no quiere decir que si hay una persona que cae en actividades terroristas, una persona que cae en violación sistemática de derechos, ya por las diferentes múltiples fórmulas del crimen organizado, no se le vaya a sancionar. La preocupación de estas instituciones es, es que el poder político que se tiene desde el Estado no se convierta en el pretexto para que nuestros derechos estén en el papel y no se cumplan. Bien, se llega a la comisión planteando la propuesta en el sistema interamericano, la comisión puede hacer puede decir aquí no encuentro nada, puede mientras tanto dictar una medida cautelar. No estoy resolviendo, no estoy dando mi opinión final, pero para asegurar que el resultado que se busque se pueda obtener y no llegar cuando todo está oleado sacramentado, se admite la presentación y la admisión, la aprobación de medidas cautelares, de allí vamos a la... Entonces, y en algunos casos la comisión dirá no, en otros casos la comisión hará recomendaciones, sin duda, sus informes periódicos sobre cada país que ha voluntariamente firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también en lenguaje común como la Corte de San José de Costa Rica, y en muchos de los casos la Corte dirá, la Comisión dirá, este es un asunto de mayor envergadura, es un asunto de una violación eh, más intensa, y que puede servir como ejemplo para el trabajo eh, en estos temas, y la comisión lleva los casos a la Corte. La Corte es un tribunal.
un tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos y que básicamente lo que hace es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, el Pacto de San Salvador, que es una norma que se da para hacer un acercamiento a lo que son los DESCA, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La misma jurisprudencia de la Corte, y ha habido casos donde claramente la Corte Interamericana ha tomado criterios establecidos ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o por cualquiera de los comités, comisiones, grupos de trabajo que tenga el sistema universal. Hay otro espacio de cuestión regional, aparte del europeo y del interamericano, que es el espacio africano, que hace enormes esfuerzos para asentarse. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones y virtudes de la Corte Interamericana? La Corte Interamericana ha tenido el mérito de construir toda una doctrina que es el control de convencionalidad. Todos y todas tenemos que entender nuestra normativa, incluso nuestras constituciones, de cara a lo que dice la Convención Americana y la misma jurisprudencia de la Corte. Se puede ir a la Corte con un caso que no es contencioso, hacer una consulta, pero ojo, esa consulta no es una recomendación. Tiene el nombre de consulta porque se hace en abstracto, no es Juan ni Pedro discutiendo, yo preguntando a la Corte, que es la intérprete vinculante de fondo entonces, la última intérprete vinculante de la Convención Americana, y yo le pregunto, oiga, ¿cómo se entiende este artículo? ¿Cómo puede pasar tal cosa? A veces son especulaciones absolutamente teóricas y en otros casos de lo que se trata es más bien de preguntas sobre situaciones que están sucediendo, sin mencionar el caso en particular, o que pueden suceder, o que han sucedido en el pasado y para podernos tener claro que no se van a presentar. A esta competencia consultiva va todo el mundo, no solamente la convención. A la competencia contenciosa solamente van los estados y hasta ahora, lamentablemente, en un mal entendido espíritu de cuerpo, hace que un estado no denuncia ante la Corte de otro estado, sino es la comisión que finalmente hace suyo algunos de los casos que son puestos en su conocimiento y les llevará. Una de las virtudes, varias virtudes de la sentencia de la Corte, primero, la preocupación del control de convencionalidad. Hay una cita de Llano, otra Chile, caso muy claro, donde se dice en la pauta que ya viene incluso de antes del Tratado de los Tratados, Convenio de Roma, entonces podemos hacer un diálogo entre cortes, pero lo que tú no puedes es ignorar el competence, o sea, la competencia, la competencia. Si tú has admitido la competencia de la Corte Interamericana, porque no todos los que han firmado, los miembros de la OEA lo han hecho, Estados Unidos nunca ha habilitado la competencia de la Corte, por ejemplo, yo lo que voy a decirte hoy, tu interpretación de tus normas, e incluso si tus normas internas, ya había un adelanto de esto en el famoso caso de la última tentación de Cristo, también contra Chile, yo puedo dejar de lado incluso parámetros constitucionales si se opone a la comprensión de la Convención. Todos y todas tenemos que interpretar, y sobre todo si tenemos responsabilidad pública, interpretar, tenemos una interpretación conforme al parámetro convencional.
Lo que no podremos, y eso está muy claro en la sentencia a trabajadores cesados del Congreso contra Perú, es que una cosa es la interpretación conforme y otra cosa es la efectiva inaplicación de alguna norma, que puede ser incluso norma constitucional, por algunos órganos. ¿Y quiénes van a ser los órganos que pueden ejercer esas funciones en sus propios países? Que básicamente estamos hablando de judicaturas ordinarias y de judicaturas constitucionales. Bien, entonces, ¿y qué otras dos cosas valiosas hace la Corte? Hasta tres. Se compromete en la ejecución de sus fallos. En el caso del sistema regional europeo, la Corte emite su fallo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que funciona en Estrasburgo, emite su fallo y dice, bueno, pienso esto, ya hay una suerte de negociación para facilitar que el Estado que ha sido condenado cumpla con lo resuelto en la sentencia. Lo que se llama el margen de apreciación de los Estados. Hay personas que están muy entusiastas sobre esto. Hay queridos amigos que han sido muy críticos al respecto, toda la gente en plan, Arnson Gandhi, Marcelo María Braille, en el caso español, es emblemático los trabajos hechos o promovidos por Álvaro García Roca, que nos demuestra pues, que este sistema puede generar enormes problemas. ¿Por qué? Porque si yo soy un Estado poderoso, puedo hacer resistencias a el cumplimiento de las sentencias y si estoy en un Estado con menos cuota de poder, es más probable que no hagan cumplir la sentencia en detalle. Creo en ese sentido que es preferible, con toda la carga de responsabilidad que esto trae, haber llegado a la fórmula interamericana de, a partir de 5 casos peruanos, como les había adelantado, ir a la creación de comisiones de seguimiento y de cumplimiento de las sentencias. Y esto es consecuencia lógica de otra particularidad de las sentencias de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, si se alega la violación de 5 o 6 derechos planteados en la Convención, se va a pronunciar sobre todos y cada uno. No basta solamente con la violación de algún derecho, sino se va a pronunciar sobre todas y va a armar lo que se ha llamado otro mecanismo importante, el de las sentencias integrales o sentencias por reparaciones integrales. No solamente me van a dar la razón, sino que van a establecerse una serie de medidas, desde las disculpas públicas del Estado, la publicación de la sentencia o un extracto de la misma en medios oficiales, el planteamiento de reformas normativas sobre capacitación a ciertos sectores y un largo etcétera, pero nos interesa resaltar la preocupación por las víctimas y por su entorno. Son reiterados los pronunciamientos de la Corte en ese sentido. O sea, no nos decimos el Estado ya lo ha hecho, no, el Estado tiene que asumir responsabilidad sobre la víctima y sobre si las víctimas ya son personas que han desaparecido o que claramente han muerto, sobre el entorno cercano a la vida. Hay problemas físicos, hay problemas psicológicos, que no pueden dejarse en el aire si lo que queremos es un mundo con respeto de los derechos de todos y todas. Muy bien.
No puedo entrar más por cuestión de tiempo en detalles de la competencia de la Corte, pero hemos visto allí que un elemento esencial va a ser la preocupación por las víctimas. Y esto, en el plano de de Iberoamérica, cumbre judicial iberoamericana se pronunció muchísimas veces en favor de establecer un nivel de protección de víctimas, la ONU también, ya tenemos una profusa normativa y algunos informes, varias recomendaciones y muchas sentencias, sobre todo la competencia contenciosa de la Corte Internacional. A nivel, pero ¿qué pasa? Los problemas son muy grandes, la estructura es todavía muy chica, son 7 jueces, juezas de la Corte Interamericana, que no están reunidas todo el tiempo, tienen 4 reuniones fijas al año, y eh, si pueden convocarse para una reuniones extraordinarias lo harán, pero no son trabajadores ni trabajadoras a tiempo completo de la Corte. Son trabajadoras y trabajadores que van por una dieta. El equipo que trabaja en San José, como el equipo que trabaja en la comisión en Nueva York, en Washington, el equipo tiene una estructura básica, en el caso nuestro, una secretaría general, Pablo Saavedra, querido amigo chileno, está ahí desde hace mucho tiempo, y alguna gente de planta y una enorme cantidad de personas que hacen voluntariado. Obviamente, cuando el caso va a la corte, la comisión puede ofrecer peritos, yo soy perito por la comisión en una ocasión, y y el Estado, que se sienta aludido, también puede ofrecer peritos. Bien, entonces, ¿pero qué pasa? 7 personas que no están a tiempo completo, la cantidad de casos, además que pasan por el filtro de la comisión, hace que muchas veces los pronunciamientos lleguen y estén muy bien hechos. Nunca vamos a encontrar consenso en lo que se resuelve en cualquier proceso, y menos en temas tan sensibles como derechos humanos. Hay quien va a acusar a la instancia que resuelve de hiperactivista y hay quien la va a acusar de timorata. Entonces, como veo el vaso, si lo veo medio lleno, si lo veo medio vacío, lo cierto es que ninguna entidad jurisdiccional es perfecta, pero el trabajo da en balance, tómalo como una opinión personal, de la Corte ha sido bueno y ha servido para que en algunos casos espacios de protección interna tengan cómo armarse o cómo reconstruirse. Vamos entonces a la protección interna para que esto no sea tan largo. Primero, a nivel estatal. En el caso del Perú, por ejemplo, el gobierno nacional tiene un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, hay un responsable político o una responsable política que articula las labores de coordinación con el sistema de justicia, pero a su vez es quien va a dar la cara para las acciones que tiene que tomarse de derechos humanos. Es un trabajo importante, ¿ya? Pero insuficientemente desarrollado, a veces porque hay gobiernos que no entienden la relevancia de estos temas, hay gobiernos que creen que se está rompiendo con la soberanía, cuando ha sido el Estado que soberanamente ha aceptado la competencia de una corte como la Corte Interamericana y que puede denunciar el tratado
siguiendo obviamente el procedimiento que previsto para denunciarlo, ¿no? Y después, al año de que se consigue la denuncia, terminaremos ya no siendo implicados por lo que la Corte resuelva. Que, ojo, lo resuelto por la Corte no solamente va a tener efectos para el Estado que haya sido condenado, repercute en situaciones sustancialmente iguales que puedan ocurrir en otros estados. Y también hay que tener presente que la Corte ahora ya, entonces, a partir del caso de las Rodríguez, ha desarrollado intensamente sus competencias de carácter contencioso, pero en una época la Corte solamente emitía opiniones positivas. Esas opiniones positivas no dice Perú, no dice Argentina, no dice Ecuador, pero compromete a Perú, Ecuador, Argentina y a todos los países que hayan suscrito, a todos los estados que hayan suscrito el protocolo que habilita la competencia. A nivel interno, entonces, tenemos un ministerio. Eh, Ahora se ha formado una estructura particular de la Procuraduría General del Estado. Durante muchos años esto era dependencia pura y dura del Ministerio de Justicia. Ahora se maneja con cierta autonomía, porque ha habido casos de el procurador general fue sacado con argumentos que aquí ya no vienen al caso comentar, y la actual procuradora reconoce que tiene un proceso abierto buscando su cese. No es un puesto fácil. Y en ese sentido, tampoco a veces encontramos en los procuradores supranacionales o los procuradores para los temas de derechos humanos dentro del país a un amigo o una amiga de los derechos humanos. En muchos casos sí, en otros no. En otros casos se confunde la cosa, entonces se asume que lo que hay que defender es lo que se imputa al Estado, sea bueno o sea malo, olvidándose allí que el sentido último de todo Estado constitucional que se precede serlo es reconocimiento y la tutela de los derechos tuyos, míos, de los que nos estén viendo después y de los que no nos vean nunca, ¿no? Eh, a nivel entonces, el Congreso obviamente tiene una comisión dictaminadora que habla sobre temas de derechos humanos, hace propuestas. Este Congreso aprobó algunas normas, yo diría que más que polémicas, claramente contrarias al tenor de lo que es una protección progresiva, o debería ser progresiva, retroceder no, avanzar sí, de los derechos, la ley que plantea la prescriptibilidad, la prescripción de los delitos cometidos antes de la aprobación de los convenios de Roma, es, es una alternativa, con todo respeto, a otras opiniones absolutamente equivocadas. Desde Nuremberg, incluso antes, de los famosos procesos a la cúpula nazi de la Segunda Guerra Mundial, queda claro que hay comportamientos que son reprochables de tal manera que nunca puede dejarse de procesar y de condenar a quienes hayan estado implicados con ellos, con esos comportamientos. Y por eso el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro con la idea de crimen de humanidad. No los vamos a ver puestos en un código penal peruano, pero sí la traducción de ellos está. El delito de genocidio está. Bien, sigamos con los niveles de protección interna. Ya tenemos un ministerio que debería hacer propuestas, un plan de trabajo para desarrollar la mejor defensa, la mejor capacitación en derechos humanos. Tenemos una Procuraduría que debería defender estos asuntos, no defendiendo al Estado, sino defendiendo la verdad. Si hay una vulneración de derechos,
Lo que debería hacer ese procurador o esa procuradora es facilitar las cosas para que lleguen a buen puerto. Tenemos una comisión que dictamina y hace proyectos de ley que pueden ser directamente sobre el tema de derechos humanos o pueden tener incidencia en el ejercicio de derechos humanos. Y desde el punto de vista jurisdiccional, encontramos medios procesales específicamente destinados para el respeto del contenido y el ejercicio de los derechos, los llamados procesos constitucionales de la libertad, donde claramente ahí está el habeas corpus, el amparo, la data, y siempre habrá una discusión sobre si estamos hablando, en el caso del proceso de cumplimiento, de un proceso de rigor constitucional o de un proceso constitucionalizado. También se tienen mecanismos procesales que llegan hasta el Tribunal Constitucional, mejor dicho, que se ven exclusivamente el Tribunal Constitucional, que no están previstos para la protección de derechos, pero como diría el ya fallecido maestro Héctor Fixamudio, son medios indirectos de protección. Si yo estoy cuestionando la constitucionalidad de una ley en unos artículos o en todo su conjunto, esa ley puede también enfocar temas de derechos humanos. Ha habido leyes muy polémicas que se han planteado recientemente, ya hemos hablado esta de la posible prescripción de delitos antes de la firma del Convenio de Roma, podría mencionar un conjunto de normas que algún sector de la academia ha llamado procrimen y un largo etcétera, ¿no? Mm. Eh, los casos de habeas corpus, de amparo, de habeas data, del proceso de cumplimiento, comienzan a ser vistos en el Poder Judicial y cuando se le deniega lo solicitado a la parte demandante puede ir el recurso extraordinario al Tribunal Constitucional. Puede acabar la vía interna. Entonces, ahí se puede ir al espacio internacional, salvo que ya el seguir la vía interna no sea idóneo, entonces excepcionalmente se va a defender al espacio internacional. Eh, Eso no quiere decir que medios ordinarios en procesos que no son procesos de tutela urgente, como las cautelares para proteger derechos, no se tenga que ver el tema de derechos. Tenemos varios procesos, por ejemplo, el principal mecanismo que tenemos para enfrentar aquellas acciones o aquellas omisiones de la administración que pongan en riesgo derechos, ya sea porque los amenazan o porque los vulneran, se llama proceso contencioso administrativo. Luego contencioso, como bien diría Manuel María Díaz, está un poco sobrando, ¿no? Debería ser proceso administrativo, pero ya la convención se ha planteado, la lógica se ha planteado en esos términos, y frente a eso es que se va a dar la, que hay una serie de procesos. ¿Por qué hay temas que se tocan por el proceso ordinario del contencioso administrativo o el proceso de alimentos, cuando hijos, hijas, padres, eh, madres, esposas, descendientes, ascendientes, no tienen cómo sostenerse y le piden a quien pueda tener recursos que se encargue del mantenimiento de estas personas por siempre o por un plazo determinado. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho bien cuando estuvimos en el Tribunal Constitucional, en el caso Evo Ríos. Hay ciertos, y tiene carácter de precedente, hay ciertos temas que van a requerir una tutela de urgencias y para el término urgentísimo. Ya, tengo que resolver, porque si no, el daño al derecho se hace irreparable, se hace irreversible,
y en la práctica poco, nada queda por reclamar. Y en segundo caso, porque la idea básica de la protección de los derechos es que esta protección de los derechos, este ejercicio de los derechos, esté orientado, esté guiado por este, por una idea de entender que hay casos que son más complejos de acreditar, tienen una estructura más compleja. No va a bastar con ofrecer y actuar pruebas en ellos, sino que va a ser necesario no tener una etapa probatoria, una estación probatoria, pero sí, al final del proceso, para ir más rápido, nos pronunciaremos sobre la validez o no validez de las pruebas ofrecidas para un caso concreto. Podemos descartarlas antes, pero la idea es que un proceso, para ser visto bajo las pautas de procesos constitucionales, tiene que tener una estructura y la materia a discutirse, la pretensión a pedirse, tiene que tener una estructura que no sea tan compleja y tiene que tener un requerimiento de respuesta urgente. Bien, bueno, aquí tenemos los problemas de nuestra judicatura ordinaria y nuestra judicatura constitucional. No hay muy buenos jueces y juezas, hay también de los otros, y hay que reconocerlo que hay temas polémicos en los cuales es fácil resolver. Eh, Al final dejo, me están ya levantando la mano, y al final dejo. Eh, pero yo quisiera, y en algunas regiones del país se han creado dependencias subnacionales, pocos municipios, pero para la protección de derechos. Hay sí, desde la parte lo que depende del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, espacios para el seguimiento de casos y la atención de situaciones específicas que son conocidas como las defensorías de menores y adolescentes, las famosas DEMUNAS, y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional no es una defensora del gobierno, o sea, es una promotora de la defensa de particulares, tomando acciones concretas, haciendo recomendaciones que históricamente se ha establecido aquí llamarlas resoluciones defensoriales, o si teniendo legitimidad procesal activa para presentar casos en defensa. Bien, pero me interesa especialmente resaltar la preocupación de la sociedad civil. Y me interesa resaltarla porque pues, muchas veces hay muchos sectores que cargan con una serie de prejuicios. No, es que estos grupos en realidad son protectores del crimen, del terrorismo, y no protegen al valioso trabajo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Eso no es así. Las, Puede haber gente que tenga simpatías por grupos que puedan estar al margen de la ley, pero en líneas generales la idea de un organismo no gubernamental de derechos humanos es darle protección a quien no tiene acceso a esa protección, quien normalmente es el ciudadano, la ciudadana, el grupo de personas que son agredidos por la actuación de otros o por a los cuales de alguna manera el Estado en cualquier de sus reparticiones sabe cómo va a ser, o son agredidos o tienen la amenaza de ser agredidos por alguna repartición estatal. El Estado, como ya hemos explicado, tiene su procuraduría, su propio mecanismo de defensa para aquello que se le impute, sea justo, sea correcto o no. ¿Ya?
Pero quiero hacer énfasis en una preocupación con la cual me siento muy vinculado desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, que es el progresivo desarrollo a nivel de sectores como las universidades para generar espacios de protección de derechos. A nosotros, cuando Federación de Estudiantes, nos vino el caso Castillo Paz. Y eso significó una reflexión, un reordenamiento y una preocupación, porque desde la universidad y porque desde el estudiantado de la universidad hubiese respuestas adecuadas. Uno puede discrepar o no por las cosas que ha planteado la universidad, las universidades al respecto, pero se puede constatar cómo ya muchas universidades en el país tienen una organización interna en la cual pueden participar todos los integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo los y las estudiantes, pero también hay un nivel de comunicación y de organización que desarrollan sobre todo quienes son parte del estudiantado en las universidades. Ya, voy a poner una universidad como ejemplo porque es el caso que mejor conozco, ¿no? Es la Pontificia Universidad Católica. La universidad ha establecido un instituto de democracia y derechos humanos conocido por las siglas de IDEPUC. Eh, IDEPUC es la que va a liderar la formación, la investigación y la promoción de los derechos en la universidad. Va a ofrecer voluntariado, o sea, la universidad se compromete con algún tema, o ya sea para investigarlo, ya sea para difundirlo, en lo que es un trabajo de promoción comunal, ahí vamos a tener entonces la posibilidad de convocar no solamente la estructura oficial de la universidad planteada para esto, sino a otras autoridades, otro grupo de docentes, un grupo de estudiantado y del personal administrativo para promover esto en calidad de voluntarios. La, este, la estructura de IDEPUC también prevé la organización de cursos. Se insiste mucho en políticas públicas. El enfrentamiento de los problemas en derechos humanos obliga a tener no solamente un activismo bien intencionado, a conocer los mecanismos y a plantearse en dinámica de políticas públicas qué es lo que se puede hacer, cuándo se puede hacer y en qué tiempo se puede hacer. Y el tema de género, sin duda, ¿no? Pues también hay cursos sobre esto. Ya nuestro país tiene algunos índices poco respetables, por decirlo menos, violaciones muy grandes, grande, y sistemática limitación de los derechos de las mujeres y también de algunas comunidades que están dentro del colectivo LGTBIQ+, que demandan una protección especial, o por lo menos una protección reforzada, sin que con ello se caiga en, está olvidando mencionar, y no se me van a amargar los amigos del el Ministerio Público también tiene un trabajo importante. Humanos. Bueno, ahora el fiscal de la Nación interino, en una decisión que respeto, pero que no comparto, ha desactivado grupos especiales, pero esto está está por verse si se sostiene o no. Ojalá
con todos sus defectos, se vuelva una fórmula donde personas especializadas hagan un trabajo en grupos especializados. Y ahí lo dejo, porque ya sería el tema para otra conferencia. Volviendo a lo que está planteando la Universidad Católica, como ejemplo, no, San Marcos, decana de América, tienen su propia estructura para esto, en otras universidades también, pero lo que quiero poner es énfasis que no solamente cuando se habla de la protección de derechos humanos, de la sociedad civil, son solamente ONGs. Es decir, está, que hacen un trabajo muy bueno, no tanto, pero ahí están. Y obviamente, no solamente el IDEBUC va a promover voluntariado, cursos, sino también espacios de debate. Ya son varios congresos que se ha hecho donde uno puede asistir y puede preguntar o puede llevar una ponencia y esto, como pasa con el buen debate, puede generarse un consenso, puede generar discrepancias que hay que saber procesar, pero así todos en una dinámica dialéctica, todos nos vamos enriqueciendo. Las universidades y sobre todo sus facultades de derecho, lo que van a tener es lo que se llaman las clínicas jurídicas. Profesor, ¿cómo es esto? Clínicas. Clínica nos hace pensar en el servicio privado de salud. No, 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 no. Acá la idea de la clínica jurídica es que vamos a tomar temas a los cuales nos vamos a meter, vamos a diseccionar y vamos a insertarnos en el desarrollo de los mismos. O sea, una clínica jurídica hace estudios de casos, pero sobre todo de casos reales, hace el seguimiento de esos casos reales, incluso asume labores de litigar sobre esos casos reales, o por lo menos acciones de incidencia. ¿Mm? Presentar un amicus curiae. El amigo del juez, la amiga del juez, quien conoce más ciertas materias, antes creo que con corrección podía presentarse a un proceso constitucional, hoy lo tiene que llamar la Judicatura Constitucional, pero la idea es que esta incidencia en la cobertura de derechos es promovida en muchas facultades de Derecho, y entre la UNED y la Facultad de Derecho que estoy hablando, por una dinámica institucional que se llama clínicas jurídicas. Después hay lo que son la preparación de cursos, hay la preparación de simulaciones, ahora se ha puesto muy de moda el término MUT, donde ahí se toma un caso real o se toma un caso ficticio y se hace competir a grupos para encontrar la mejor respuesta. Esto ocurre en, en nuestro país, promovido por varias universidades o por alguna repartición estatal, y ocurre prácticamente, no, sí, prácticamente en varios países. Y las universidades no tienen, yo creo que es un problema, cursos obligatorios sobre derechos humanos. Creo que todo ciudadano y ciudadana debe tener una formación cívica que implique siquiera una mirada de pantallazo sobre cuáles son los derechos que tiene, cuándo los puede exigir, cómo los puede exigir. Esto solamente existe en el caso de la mayoría de universidades con un curso o dos que suele ser de carácter electivo, o sea, no tengo por qué llevarlos para poder manejar toda mi presencia universitaria. Lo que algunas universidades tienen es además una maestría de los humanos que facilitan que el alumno o la alumna de pregrado pueda llevar los cursos de maestría como electivos.
Y hay algunas facultades de derecho que se llaman, entonces, que le ponen más énfasis a esto que otras, ¿no? Pero hay un trabajo importante. Y a nivel de los estudiantes, quisiera resaltar, por ejemplo, cómo en algunas universidades se ha configurado ya un nivel de organización estudiantil, ¿ya? Que va por acciones como la de la seguridad en manifestaciones, o sea, queremos reclamar contra tema X y vamos juntos o nos encontramos en algún lugar y nos expresamos lo que es ejercemos nuestro derecho de reunión, que a su vez abarca, es una manifestación de nuestra libertad de expresión. Eh, pero esa gente que va a una movilización tiene que, en la medida de lo posible, contar con un retorno seguro. Contar con un retorno seguro y los estudiantes y las estudiantes en muchas universidades están bien organizados para eso. Se marcha, pero se tiene un registro de quienes venimos y que los que venimos volvamos a nuestra universidad o a nuestras viviendas sin mayor problema. Y cuando ese problema existe, porque hay alguien que desaparece en las protestas, marchas, movilizaciones, como le queramos llamar, entonces un equipo que ayude a ubicar a esas personas que vinieron con nosotros o se encontraron con nosotros para expresar una justa protesta que está constitucional y convencionalmente reconocida como un derecho, y pues, ahí está. Y después también en estos grupos estudiantiles hay, y que no solamente en las corporaciones de estudiantes, sino en otras, pero es importante resaltarlo aquí porque a veces se cree que los jóvenes, las jóvenes, tampoco involucradas con la tutela de los derechos, es absolutamente todo. A pesar de una corriente cada vez más individualista que de ciertos sectores, esto sigue teniendo gente que se preocupa por ello. Y ahí tenemos acciones legales para buscar personas nacidas y para evitar abusos contra personas. El objetivo de lo que se llama búsquedas de incidencia. Y de repente no es alguien de la universidad, de repente es alguien que yo vi en la marcha y que no lo he vuelto a ver más. La persona desapareció. Tenemos un problema en el Perú muy serio con los líderes de la protección ambiental. Hay ciertos sectores de procedencia diversa que juegan tiro al blanco y son muchas las personas dedicadas, por poner un solo ejemplo, eh, protectores de un medio ambiente, no voy a discutir si sano, equilibrado, lo importante es la labor que hacen estas personas y el riesgo que corren, y claro, desde el plano de la universidad, una posibilidad de actuar no solamente es proteger a quienes marchan conmigo y que son de la misma institución que la mía, sino también poder hacer seguimiento, búsqueda y en algunos casos incluso promover litigios para poder proteger, para poder saber del destino de esta persona. Se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer. El Perú sigue siendo un país donde hay una violación continua y en algunos casos, por qué no negarlo, sistemática y hasta endémica de ciertos derechos. Hay prácticas ilegales que siguen correteándonos, la ilegal, la tal ilegal, el narcotráfico, esa misma orden de acciones y lo que atrae, ¿no?
Entonces, tráfico de personas o esclavitud moderna son escenarios que hay que enfrentar. Nos quedan recuerdos y tristes recuerdos de casos. Ya mencioné Castillo Páez, podría mencionar el caso de Los Altos, con esto ya voy terminando. En noviembre del año 91, muy cerca de donde está la Plaza Mayor, mal llamada Plaza de Armas de Lima, en el Giro Guanta, se reúne un grupo de personas que se dedican a vender helados, eh, haciendo una jornada profundos, en este caso peruano, cuando esa jornada profundos es yo te doy una cantidad de pollo preparada, el Perú se enorgullece de tener un pollo preparado de una manera especial que se llama pollo a la brasa. Entonces, esta, el grupo de gente se reúne para conseguir dinero y lo que hace es te vende un ticket por el cual tú vas, recoges tu presa de pollo y algunas cosas que la pueden acompañar, y eso en el lenguaje coloquial se llama una pollada. Bueno, acá se estaba haciendo una pollada. A uno de un grupo paramilitar que existía en esa época, el Grupo Colina, le pasan el dato que las personas que están en la cuadra 8 del Girón, caso de Lima, o sea, el centro de Girones, hay una explicación para eso, pero ahí ya nos quedamos todo el día. Entonces, eh, se estaba reuniendo un grupo de gente que estaba preparando acciones terroristas. Nada que ver, nada que ver. Entonces, entra el grupo paramilitar a disparar a mansalva, mueren 15 personas, entre ellos un niño de 8 años en ese momento, y 4 personas quedan gravemente heridas. El tratamiento de esto no fue el más adecuado en el Poder Judicial. Lamentablemente, el caso termina con una sentencia de la Corte Suprema de aquel entonces, buscando exculpar de cualquier responsabilidad al grupo paramilitar involucrado, pero caso llega a la Corte, el Estado peruano es condenado, se sigue tratando de cumplir todas las especificaciones de este caso, pero ya al mismo tiempo y alguna actitud hasta hoy reticente de poder eh, aceptar lo que es nuestra responsabilidad en ciertos temas, ha hecho que este caso no se pueda considerar cerrado. Es más, para tratar de que sus efectos se apliquen, en este caso, en el caso de la Universidad de La Cantuta, se plantean leyes de autoamnistía. El mismo Estado juega a que el Congreso pueda ya no solamente indultar, o sea, liberar de la pena, sino olvidar que se ha convertido en comportamiento delictivo, salimos a la calle como que no hubiera pasado. Esto fue lo que se hizo ante Cantuta y Barrios Altos. Hubo una jueza o la jueza superior, Antonia Sapicuray, muy valiente, diciendo que en la situación concreta de Barrios Altos no era aplicable una ley a todas luces inconstitucional, inconvencional. Eh, Obviamente el Estado, pero la respuesta del Congreso en aquel momento fue prohibirle a los jueces, que en el Perú todo juez y toda jueza puede ejercer control difuso, o sea, en aplicar la norma que considere inconstitucional, en su caso, o inconvencional en su caso concreto. Va el asunto a la Corte nos condena, el caso vuelve entonces aquí al Perú, y el estado actual es que hay una apertura de procesos judiciales, y en la lógica de la teoría del dominio del hecho, al entonces presidente, ya fallecido, Alberto Fujimori, se le condena a 25 años de prisión por su responsabilidad en este caso, como en el caso de la Cantuta.
El caso de la Cantuta es, poco tiempo después de esto, el entonces presidente va a una universidad que está en las afueras de Lima, dedicada básicamente a labores de formación de profesores de colegio y profesoras de colegio. En esa universidad hay una, como en algunas otras del país, hay residencias donde viven estudiantes y viven profesores y profesoras. Se entra a esta universidad, el grupo paramilitar Colina, saca a un grupo de estudiantes y a un profesor. Todo indica por el informe que dio un general, el general Roble, que les hacen cavar sus propias tumbas y dinamitan los cuerpos y los meten. Entonces, se filtra esta situación al Congreso, un congresista ya fallecido, Henry Pease, hace una difusión más grande de esto, el caso obviamente en su interno se pierde, se va al espacio internacional, la sentencia, yo fui perito por la comisión ante la Corte por esto, no es lo suficientemente clara como hubiéramos querido, pero yo recomiendo leer ahí siempre el voto de el ex juez, ya cansado de Trindade al respecto, pero finalmente lo que se consigue es que se condene a Fujimori, ¿ya? Entonces, y que entonces junto al caso, al caso Barrios Altos, y que entonces haya una sentencia dentro de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, no solo para él, sino para las personas implicadas como autores materiales y no solo autores intelectuales por varios delitos. Podría hablar de muchos casos más, hasta el caso Callara, anterior al primer gobierno de García, al primer gobierno de Fujimori. Este caso se invoca, sí, este caso es en la época del primer gobierno de García, pueblo que entre el plan que se llama Plan Persecución, entonces 5 patrullas van a un distrito en Ayacucho y entonces no van a buscar a la gente de Sendero Luminoso en las alturas, sino creen que están insertados, por lo menos como cómplices de la población, y se asesina, pues, se asesina brutalmente a pobladores, que se calcula que fue un número de 39 personas, y así lamentablemente suma y sigue en varios casos más. ¿Cuál es el problema en estos casos? La mayoría han vuelto al escenario nacional, no sin problemas. Nosotros estuvimos a punto de que nos voten del Tribunal Constitucional por hacer cumplir la sentencia en el caso del Frontón, una isla que tenía un establecimiento penitenciario, y luego injustificable desborde de algún mal sector de la Marina, porque la Marina tiene a Grau, pero tiene también a gente que hace cosas que no se pueden, bajo ningún concepto, aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las dificultades, entonces, en el estado de la cuestión más global del tema que se nos ha planteado? No siempre es fácil determinar quiénes son los responsables de la vulneración de derechos humanos. A veces porque ya pasa el tiempo, porque fue una cosa hecha de manera cubierta, ya sea por grupos paramilitares o por personas que no dan la cara frente a estas situaciones. Se suele pensar en estos casos en la violación de derechos humanos, en los derechos civiles y los derechos políticos, pero también hay que preocuparnos por la violación de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
donde ha habido una equivocada comprensión de que asumir que estos derechos son programáticos, o sea, si tengo las condiciones para cumplirlo, los cumplo, y si no, vamos esperando. Todo derecho genera responsabilidades por acción o por omisión. Eh, los esquemas están fortalecidos con el tiempo, tanto a nivel supranacional, tanto es así que hay algunos estados, como instituciones del Estado peruano, que aparte de la clase política peruana, que se oponen y hablan ya de un hiperactivismo de la Corte. Bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que resuelva un juez o una jueza o un tribunal, pero si hemos aceptado la competencia de ese juez y ese juez del tribunal, pues a eso hay que tenernos. A nivel interno, sí, lamentablemente veo un retroceso, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, un retroceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la actual composición, en el tratamiento de este tema, cosa que llama la atención que ocurriendo esto, y después de haber hecho declaraciones este, señalando que el juez no tiene por qué cumplir, la jueza no tiene por qué cumplir los mandatos de la Corte, sino tiene que optar por lo que considere más protector. Tengamos en la inauguración del año en la Corte Interamericana sentada mi querida amiga Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Cada cual es responsable de sus acciones y sus decisiones. Y eh, a nivel del Poder Judicial, curiosamente, siempre que ha sido muy criticado en el Perú, por problemas míos, en algunos temas está manteniendo una posición más garantista de los derechos, no entran en la diferencia de derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales. Yo creo que son expresiones de necesidades humanas básicas que se dan en algún espacio en particular. Será tema para conversar otro día. Y que lo que sí ha avanzado con el tiempo y mucho a pesar de las enormes resistencias que ha tenido algún sector, por pensamiento equivocado en algunos casos, hay que respetar siempre las diferencias, y por comportamiento interesado en otros, que han estado involucrados en violaciones, en las violaciones a derechos humanos. Los sectores de la sociedad civil son muchas veces muy resistidos, así como hay este estereotipos en muchas materias, hay el estereotipo de que estos espacios no son para la protección del ciudadano común y corriente, ni para la protección del policía, sino para la protección de aquel que se ha considerado subversivo, terrorista, delincuente, una vocación consciente o inconsciente del derecho penal individual. Queda mucho entonces por hacer, hay avances que se han conseguido, no es la actual la mejor coyuntura porque vemos cómo hay ciertos órganos dentro del Estado peruano que no están por esa labor precisamente, pero lo último que hay que perder es la esperanza y hay que confiar sobre todo en el esfuerzo valiosísimo que se hace desde ciertas reparticiones del Estado y sobre todo en una sociedad civil que cada vez está más cercana y más comprometida con estos temas. Bueno, ya tengo que cortar. Supuestamente me van a disculpar los que escuchen la grabación. Ya pasamos a una etapa interna del trabajo en la cual no estoy autorizado a pasar la grabación, pero con todo gusto entiendo que los organizadores, las organizadoras de esta actividad podrán recibir las preguntas que ustedes tengan a bien formular y me las transmiten. Y con todo gusto las trataré de responder lo más pronto posible.
Muchas gracias por haber escuchado esta intervención y quedo a disposición para poder seguir conversando sobre estas materias de gran importancia en cualquier momento. Hasta siempre.